Vamos a ver, aquí tengo el par de cambures. Y pana, ando sin efectivo, tengo un par de camburcitos ahí, ¿te sirven? Respondiendo a esa pregunta de si me quedo o no en Venezuela, debo decir: hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Bueno, y como lo pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que muchos de ustedes me han estado haciendo. Y es la misma pregunta desde hace un tiempo, desde que llegué a Venezuela en diciembre. Y es acerca de si me quedo en Venezuela y no voy a regresar a Portugal, país al que tuve que emigrar desde hace 3 años y muchos de ustedes me están acompañando desde ese entonces. Y emigré debido a la situación que muchos de ustedes conocen acerca de Venezuela, sobre la crisis social, política y económica que tiene desde hace tiempo azotado al país. Y mientras les respondo esa pregunta, me van a estar acompañando a hacer un par de diligencias que necesito hacer, comprar unas cositas por allí. Y bueno, así me acompañan, hablamos, les respondo esa pregunta y los saco de esa duda. Bueno, la primera parada va a ser una frutería que necesito unas bananas y lechosa, que es papaya. Para muchos de ustedes le conocen como papaya, porque bueno, saben que les comenté en el video de Choroní, que por cierto, si no lo has visto, anda a verlo porque está buenísimo. Les hablé acerca de la vida de un pueblo costero en Venezuela. El video quedó genial, de verdad, lo tienen que ir a ver. Y en ese video les estaba comentando que bueno, que estaba un poquito gordito ya por tanta comida a lo largo de estos 4 meses desde que empezamos el viaje. Y bueno, ha sido un desastre para mi dieta. Así que bueno, decidí comenzar a hacer un poquito de dieta para balancear un poquito allí la balanza. Entonces bueno, voy a comprar una fruta porque es el único dulce, por así decirlo, que me permito cuando estoy haciendo dieta. Así que bueno, voy por unas bananas y lechosa. Me gusta como que incentivar a comprar en sitios de pequeños empresarios, y voy a comprar en esta frutería. A esta frutería regularmente vengo a comprar porque así apoyo a los pequeños comerciantes que aún están abiertos en Venezuela, que normalmente sale un poquito más económico que en los supermercados. Así que bueno, vamos a comprar esas fruticas. Miren, estas las lechosas que buscaba. Voy a elegir una que esté buenecita. Yo creo que esta está buena. Miren cómo está aquí la parchita. Esta es la parchita. Y bueno, limoncitos, mandarinas, guayaba. Mi favorito, el plátano. La verdad me gusta mucho comer tajada con esto, o sancochado, como sea, a la parrilla. Me encanta. A llevarme un par de estos tengo, pero siempre es bueno tener más. Y bueno, a lo que vinimos, los camburcitos. Así que bueno, creo que ya tenemos todo. Bueno, listo, ya con la fruta, una cosa menos por hacer. Como ustedes vieron, exactamente compré un racimo de cambur, 3 plátanos y una lechosa. Y pagué, aquí tengo el tiquecito, 131.672. Eso al cambio del dólar del día son aproximadamente $1.77. Bueno, decidí responder esa pregunta porque yo los considero a ustedes como mi familia y me gusta compartir con ustedes todo lo que voy a hacer, todo lo que tengo planificado y qué es lo que va a venir sobre todo para el canal. Pero antes tenemos que hacer otra pausa, y es que conseguí gasolina, así que voy a aprovechar porque esto no sucede todos los días tan fácil. Hay poquitos carros por aquí, prácticamente no hay, y yo tengo menos de medio tanque, así que hay que aprovechar. Bueno, vamos a hacer un experimento aquí aprovechando este video y que voy a echar combustible para que ustedes se den cuenta qué tan poco vale el combustible aquí en Venezuela. Voy a comentarle al muchacho que no tengo efectivo, pero que tengo un par de bananas, un par de cambures acá, para ver si me deja pagarle con este par de cambures en vez de dinero, para que ustedes vean. Y tengo menos de medio tanque, lo voy a llenar full y vamos a ver qué pasa. Obviamente, antes de que comience a echar, le voy a decir: oye, mi pana, no cargo efectivo, tengo un par de camburcitos, ¿te ayudan? A ver qué me dice, vamos a ver. Mi pana, ando sin efectivo, tengo un par de camburcitos ahí, ¿te sirven? ¿Sí? ¿Te va bien? Oye, porque es que el efectivo está... Y para lo que vale también. Ah, bueno, feo. Y que saquen lo que saquen ya. Yo no creo billete de 500 ni de 200. No, ¿verdad? ¿Qué billete van a querer ahora? Eso no alcanza para nada. Nada, bien, y que saquen lo que saquen. Por eso es que está yendo así dolarizada, como que sí se puede. No, y hasta que esto no lo... Y esto hasta que no lo sincerice, chao. No, viejo, lo que pasa es que la gandola, que en vez de los buques llegan allá. Ajá. Y la gandola en vez de venir por acá, se deberían pasar un tercero. De bola les conviene más. Es la diferencia, te pagan en dólares, Claro. te van a pagar aquí. Claro. Demasiado recho, mucha gente depende de eso. Así es. Militares, demasiado alto rango militar que hay ahí, eso es mentira. Tanto un lado como el otro. Verga. Mira, y el muchacho me dijo que sí, pero está pasando algo allá, no sé qué es. Algo pasó allá.
Alguien está peleando o algo. Miren, es que Venezuela es así. Es un poco problemático, la verdad. ¿Qué pasó ahí? Una tremenda pelea, marico. El tipo se le va por encima al otro sí, pero no suelta el coñazo y el otro... Están echando para atrás toditos. Huevón, ya. Es lo que es nazi, marico. Estaban peleando, pero ninguno dio el primer golpe. El otro lo que se ofendía al otro. Marico, no sé qué va, y el otro con el brazo levantado para meterle, pero no lanza. Bueno, por lo menos salen lisos. Yo no, Mi pana, espérate, papá. gracias a ti. Vale. Chao, hasta luego. Nos vemos. ¿Qué clase de pelea? Listo, amigos. Y así pagué casi un tanque full de gasolina aquí en Venezuela, con un par de bananas, con un par de cambures, como le decimos aquí en Venezuela. Eso es para que ustedes se den cuenta de el valor que tiene la gasolina aquí. Es gratis, prácticamente eso no tiene ningún valor para nosotros, es simplemente simbólico. Una de las cosas que me estaba comentando el muchacho de la gasolinera, de la bomba, es que, claro, vienen las gandolas full de gasolina para traerlas aquí a Venezuela y prefieren llevarlas a Santander, que es allí en Colombia, porque obviamente allá sí vale lo que cuesta realmente la gasolina, y obviamente prefieren venderla allá que venderla aquí. Entonces por eso es que hay un poquito de escasez de gasolina aquí en Venezuela, aunque ya se ha regulado desde que llegué en diciembre, porque en diciembre sí que habían colas de hasta 3-4 horas, pero ahorita se consigue con mayor facilidad. Pero eso es para que ustedes vean un simple día qué es lo que puede ocurrir en Venezuela. Es sumamente diferente a lo que puede pasar en tu país. No creo que jamás en ningún país del mundo puedas pagar casi un tanque de gasolina con 2 bananas. Que como ustedes vieron, todo lo que compramos, el racimo entero con 3 plátanos y lechosa, nos costó menos de $2. Pagamos menos de $2. Y con todo y eso solo utilizamos 2 bananas para llenar el tanque de combustible. ¿Quiere un camburcito? Vaya pues. Dios te bendiga. Amén. A usted también. Bueno, amigos, y eso era un señor pidiendo en los semáforos, que es también muy común. Ellos agradecen más que le des comida o alguna fruta, como yo hice, que les des dinero, porque la verdad es que por más que les des 50.000 bolívares, que es el billete de más alta denominación aquí, eso no alcanza para absolutamente nada. Y valoran más una comidita que cualquier otra cosa. Ah, por cierto, no les había mostrado para que ustedes realmente vean que llené el tanque de combustible. Y volviendo al tema del video, acerca de la pregunta que muchos me están haciendo de si me quedo en Venezuela, si no voy a regresar a Portugal, que qué voy a hacer. Bueno, es así. Realmente da para pensar muchas cosas, porque bueno, ya tengo 2 meses aquí en Venezuela. Llegué el 12 de diciembre y ya hoy es 6 de febrero. Faltan 6 días para cumplir 2 meses. Quizás muchos de ustedes piensen que me voy a quedar en Venezuela porque bueno, ya tengo bastante tiempo aquí. Y bueno, quizás a muchos de ustedes les dé para pensar de que bueno, estoy viviendo bien en mi país, se me ve bastante bien, viajo, voy a la playa, como cosas deliciosas, les muestro lo bonito que también tiene Venezuela, y quizás dé para decir que bueno, este se va a quedar en Venezuela. Pero bueno, la verdad es que respondiendo a esa pregunta de si me quedo o no en Venezuela, debo decir lamentablemente que no me voy a quedar en Venezuela. Sí pienso volver a Portugal, y debo explicarles un poco el por qué no me quedo en Venezuela. Y es que en principio la razón de yo estar aquí tan cómodo hoy en día en mi país es porque emigré, decidí salir de mi zona de confort, y esto lo que me permitió fue conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, ver más allá que de los problemas de mi país existen personas que pueden vivir tranquilamente sin grandes preocupaciones, sin mucho estrés que normalmente se vive aquí en Venezuela. Emigrar para mí fue buscar un mejor futuro, y definitivamente nunca me voy a arrepentir de esa decisión, porque hoy en día sé que fue la mejor que pude haber tomado. Obviamente no para todo el mundo emigrar ha sido una buena experiencia. Obviamente para mí no todo fue color de rosa, siempre vinieron cosas buenas, cosas malas, pero lo importante es aprender de cada una de ellas y aprovechar cada una de esas experiencias para seguir creciendo como persona. Pero ya va, antes de continuar esto, vamos a comprar unos golfeados, que les he dicho que es un dulce tradicional de aquí de Venezuela, que se hace con papelón, que sería el piloncillo en México. Pero ustedes dirán, pero bueno, tú no estás a dieta. No, yo estoy a dieta, pero Angie no. Ustedes saben que Angie es flaquitica y ella todo lo que come no le llega a ninguna parte, tiene esa ventaja. Así que bueno, yo le voy a comprar unos golfeados porque le gustan, así me gano unos puntos con Angie, espero yo. Y listo. Bueno, vamos a por esos golfeaditos. Miren, son estos. Esos que están sirviendo ahí son los míos. Los elegí grandes y con queso. Lo pueden comer así solo o con queso. Miren esto. ¿Se ven buenos o qué?
que si los quieren venir a probar, están en toda la esquina de aquí de Las Delicias, frente al Farmatodo, de aquí cerquita de Las Américas, en el centro comercial regional. Para los que son de Maracay, lo tenemos justo aquí. Hey, miren, para mostrárselos más de cerca. Uy, miren, esto es queso de mano. Es un queso típico de aquí de Venezuela. Solo lo consiguen aquí en Venezuela. Debajo de este delicioso quesito, miren esto. Uy, esto es hecho con papelón o copiloncillo, creo que le dicen en México, si no mal recuerdo el nombre. Pero es brutal. Pero ¿saben qué es lo más triste y lo peor de todo? Que tengo eso ahí, tengo que comer escambur por andar comiendo tanto. Bueno, ya habiendo hecho la tercera cosa que tenía que hacer, vamos a continuar. Cuando digo que no me voy a quedar en Venezuela, no vayan a pensar que es que para más nunca volver. No, al contrario, quiero venir cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad, pasar por aquí, visitar a mi familia, porque bueno, además tengo muchísima familia todavía aquí en Venezuela. Mis hermanos sí no viven en Venezuela, pero mis padres sí, así que tengo un motivo bastante grande el por qué visitar siempre Venezuela, por qué venir tan seguido. Además que es bueno siempre estar en su ambiente, con su comida, bueno, siempre es bueno estar en tu país. Y además de todo eso, me siento demasiado feliz, demasiado contento y muy agradecido, sobre todo con todos ustedes que me están viendo del otro lado de la pantalla, porque es que gracias a ustedes es que me he permitido hacer lo que siempre quise hacer, y fue viajar por el mundo y poder visitar Venezuela constantemente. Uno de los objetivos que siempre me tracé una vez que emigré fue llegar a un punto, ya sea por una cosa o por la otra, de poder visitar Venezuela constantemente, hacer algo que me permitiera poder ir por lo menos una vez al año a Venezuela y poder pasar unos meses allí compartiendo con mi familia, con mis amigos, comiendo mi comida. Y es que gracias a la decisión de emigrar fue que nació esta idea de crear un canal de YouTube que me permitiera ayudar a las personas que, como yo, querían emigrar hacia otros lados. Y todo esto surgió como un hobby, como una ayuda para los demás, y resultó siendo mi trabajo al 100%. Y hoy en día le agradezco a todos ustedes que están del otro lado, porque están permitiendo realizar mi sueño. Y justo ahora me siento en un momento de mi vida que me permite decidir a dónde quiero estar, de si quiero estar aquí 2 o 3 meses y luego pasar 6 meses en Portugal y después venir nuevamente, o visitar otros países y llevárselos a ustedes para el canal. Puedo hacerlo y quiero aprovechar esa oportunidad al máximo para llevarles a ustedes el mejor contenido posible. Además que muchos de ustedes saben que ya yo tengo mi vida hecha también en Portugal. Tengo a mi perrito que nos debe estar esperando ansiosamente, o eso pienso yo, que nos está extrañando como nosotros lo extrañamos a él, porque de verdad una de las cosas más difíciles de viajar durante estos 4 meses es no estar cerca de Apolo, que es un put carlino que nosotros tenemos. Y digo nosotros porque ustedes saben que viajo con Angie, aunque no esté en este video, y nuestro perrito nos ha hecho demasiada falta. Es una de las razones por las cuales no nos hemos quedado más en Venezuela, o no nos vamos a quedar mucho tiempo más en Venezuela. Y bueno, el que tiene mascota lo debe saber perfectamente. Sí quería aprovechar la ocasión de anunciarles, que ya se los he comentado, de que voy a ir a otro destino nuevo, uno que yo no conozco, que es primera vez que voy a este país, y ustedes lo van a saber muy pronto. Y es que antes de llegar a Portugal vamos a pasar por este país nuevo, en el que vamos a crear contenido súper buenísimo. Yo creo que va a ser un contenido súper interesante, porque además, bueno, es primera vez que voy y quiero compartirlo con ustedes. Bueno amigos, resumiéndoles, sí, me voy a ir de Venezuela, no definitivo, espero regresar pronto. Vamos a viajar hacia otro destino, luego en Portugal, y ya de ahí planificamos lo que resta de año, porque se vienen muchos destinos nuevos, muchos destinos interesantes, y todo lo van a ver ustedes de primera mano. Por cierto, te sorprendió lo de la gasolina, ¿verdad? Déjamelo en los comentarios para saberlo, y compártelo para que otros se enteren de qué es lo que vale la gasolina aquí en Venezuela. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando suba un video nuevo. Además, también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.